Hola queridos espectadores. Después de tantos días de lucha, la ex-suegra de Tuna finalmente fue arrestada por la policía. Aquellos planes oscuros, esas maquinaciones que parecían capaces de destruir aquella pequeña felicidad, han llegado a su fin. Y entonces Henry, ese niño inocente, regresó sano y salvo a los brazos de su madre. ¿Pueden imaginar cómo fue ese momento cuando Tuna abrazó con fuerza a su hijo, respirando entrecortadamente con los ojos llenos de lágrimas, aún sin poder creer que era real? Y Alex, el hombre que estuvo a su lado en todas las tormentas, permanecía en silencio contemplando el reencuentro de madre e hijo. Su corazón debió estallar de felicidad, aunque todavía cargaba con todo el dolor que habían pasado. Ese apretón de manos de Alex hacia Tuna, esa mirada llena de ternura hacia Henry. ¿Acaso no basta para hacernos llorar también? Una familia que parecía rota ha renacido. Pero en medio de esa paz, no quedan todavía los ecos de preguntas sin respuesta. ¿Podrá Alex perdonar por completo todo lo que ocurrió? ¿Será lo bastante fuerte para dejar atrás el pasado y abrir un nuevo camino hacia la felicidad? ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus comentarios, compartan sus emociones y no olviden suscribirse al canal y activar la campana para no perderse los próximos capítulos. Esta historia aún guarda muchas sorpresas. Cuando todos los esfuerzos por encontrar a Henry parecían haber llegado a un callejón sin salida, el corazón de Tuna se sentía como si lo estuvieran oprimiendo. Cada segundo que pasaba, el miedo crecía dentro de ella como si el cielo entero se le viniera encima. El dolor, la desesperanza y la sensación de impotencia cubrían la mente de esa joven madre. El cielo sobre el pueblo comenzó a oscurecerse. Los últimos rayos del atardecer desaparecieron dejando solo la inmensidad de la noche. El aire en ese lugar que solía ser tranquilo se volvió aún más silencioso y sobrecogedor. El zumbido nocturno de los insectos resonaba como campanas, recordando la inquietud latente. Para Tuna, cada paso en la oscuridad era un latido acelerado lleno de angustia por su pequeño perdido en algún lugar desconocido. La policía no dejó de esforzarse. Registraron cada rincón, preguntaron a todos, revisaron cada detalle. Los haces de las linternas barrían los campos, el borde del bosque y los caminos de tierra serpenteantes. Sin embargo, el rastro de Henry parecía haberse desvanecido en el aire. Cada vez que surgía una pista, los ojos de Tuna se iluminaban de esperanza, solo para apagarse al instante dejando un vacío punzante en su interior. Alex, el hombre que siempre parecía fuerte, ya no podía ocultar su preocupación. Caminaba en silencio junto a Tuna, sujetándole la mano con fuerza, como si quisiera transmitirle fe y valor. Sabía que si ella se derrumbaba en ese momento, ambos perderían la fuerza para seguir buscando a su hijo. En los ojos de Alex brillaba una determinación férrea. Encontraré a Henry aunque tenga que ir hasta el fin del mundo. Todas las pistas los llevaron a una persona conocida, la ex-suegra de Tuna. Fue ella, con esa mirada cargada de odio y resentimiento, quien convirtió en realidad el peor temor de Tuna. La policía comenzó a cerrar el cerco vigilando cada paso de la mujer hasta dar con su escondite. En medio de la noche, los pasos y los gritos llamando a Henry resonaban por los campos y los callejones estrechos. Tuna estaba casi agotada, pero cada vez que pensaba en la sonrisa inocente de su hijo, apretaba los dientes y seguía caminando. Para ella, Henry no era solo su hijo, era toda su vida la única razón que la mantenía en pie. Cuando la noche se hizo más profunda, los haces de luz de las linternas de la policía se detuvieron frente a una casa abandonada al final del pueblo. Era una casa apartada con el techo cubierto de musgo y una puerta de madera entreabierta que parecía guardar un oscuro secreto. A su alrededor reinaba un silencio inquietante. Solo el silbido del viento que se colaba por las grietas hacía que se erizara la piel. Uno de los agentes hizo una señal para que todos se detuvieran.
Todas las miradas se fijaron en esa puerta de madera. Tuna estaba detrás con el corazón latiendo con fuerza en la palma de su mano, temblando tanto que Alex tuvo que apretarle la mano y susurrarle: «No te preocupes, ya estamos a punto de encontrar a nuestro hijo». En un abrir y cerrar de ojos, la puerta se abrió de golpe. Una silueta apareció, era la ex-suegra. Su rostro demacrado estaba marcado por el rencor y gritó con voz ronca: «No se acerquen, el niño está aquí. Un paso más y no me hago responsable de lo que pase». El aire se volvió espeso. Los agentes levantaron las manos para tranquilizarla mientras avanzaban lentamente. Tuna pudo ver a través de la cortina oscura la silueta pequeña de Henry. Su corazón estuvo a punto de estallar, era él. El pequeño tenía los ojos muy abiertos por el miedo y su cuerpecito temblaba sin parar. Aquel instante parecía haberse congelado en el tiempo. De un lado el odio ciego. Del otro lado estaba el amor de madre dispuesto a hacer lo que fuera necesario. El silencio solo se rompía con las respiraciones agitadas y los latidos acelerados de quienes presenciaban la escena. La policía comenzó a ejecutar el plan. Uno de ellos hizo una señal y los compañeros rodearon la casa en silencio por detrás. Cada paso, cada segundo que pasaba pesaba como si fueran horas. Alex abrazó con fuerza a Tuna para impedir que se lanzara hacia adelante, pero sus ojos también se llenaron de lágrimas al ver a su hijo pequeño esperando ser rescatado. ¿Lograrían salvar a Henry antes de que aquella mujer desesperada hiciera algo irreversible? ¿Podría Tuna abrazar de nuevo a su hijo después de tantos días de sufrimiento? En ese instante, tenso como una cuerda, a punto de romperse, la voz firme del jefe resonó: «Rodeen la casa, entren ya». 2 agentes irrumpieron por la parte trasera y redujeron a la ex-suegra. El estruendo de una silla cayendo al suelo resonó con violencia. La mujer gritó con los ojos rojos como un animal acorralado: «No, ustedes no entienden nada. Ella me lo quitó todo. Todos van a pagar». Se resistió con fuerza, arañando y causando rasguños a los policías, pero pronto fue inmovilizada. Las frías esposas se cerraron sobre sus muñecas. Bajo el parpadeo de las linternas, su rostro demacrado y deformado por el odio revelaba un alma que hacía tiempo había sido devorada por la oscuridad. Justo en ese momento, un agente sacó a Henry de un rincón de la habitación. Esa imagen atravesó el corazón de Tuna como una flecha. El pequeño temblaba con las mejillas llenas de polvo, el cabello revuelto y los ojos anegados de lágrimas por el miedo. Pero Henry estaba vivo, seguía allí, seguía con vida. ¡Henry! El sollozo de Tuna salió ahogado pero lleno de fuerza. Corrió hacia él, se dejó caer de rodillas y abrió los brazos desesperada. El niño rompió a llorar y extendió sus manitas hacia su madre. En el momento en que se tocaron, el mundo entero pareció estallar. Tuna lo abrazó con todas sus fuerzas, sin querer soltarlo. Las lágrimas corrían por sus mejillas y empapaban el rostro del pequeño. «Henry, hijo mío, mamá te encontró. Perdóname, perdona todo lo que has tenido que pasar». Entre las lágrimas, el niño sollozó con una voz quebrada pero cargada de anhelo: «Mamá, mamá». Solo esa palabra bastó para que las piernas de Tuna temblaran y su corazón se encogiera. Todo el dolor, el miedo y la culpa acumulados durante tantos días se deshicieron en ese llanto de felicidad. Alex se acercó en silencio y se arrodilló a su lado. Rodeó con los brazos a su esposa y a su hijo, atrayéndolos a ambos contra su pecho. Él también lloraba, pero en sus labios apareció una leve sonrisa de alivio, la sonrisa de quien acaba de recuperar lo más valioso de su vida. Con voz entrecortada susurró: «Lo logramos. Encontramos a nuestro hijo. Al fin nuestra familia vuelve a estar unida». El ambiente quedó en calma. Incluso los policías, acostumbrados a los momentos más tensos, guardaron silencio. Algunos apretaron los labios,
Otros se giraron discretamente para enjugar una lágrima furtiva. Sabían que estaban presenciando algo sagrado. Mientras tanto, la exsuegra era escoltada con las esposas puestas lanzando miradas llenas de odio. Se volvió hacia ellos con una sonrisa torcida y cruel y murmuró entre dientes como una maldición: «Disfrútenlo mientras puedan. Llegará el día en que lloren el doble». Aquellas palabras ensombrecieron el aire. Tuná se estremeció y abrazó a Henry con más fuerza. Alex le tomó la mano con firmeza, como queriendo decirle: «Pase lo que pase, estoy aquí». La noche fue calmándose poco a poco. La luna llena se alzó lentamente detrás de las nubes negras, derramando una luz suave. Ese resplandor bañó el rostro de Tuná, empapado en lágrimas pero lleno de felicidad. La sonrisa serena de Henry y la mirada firme de Alex. Tuná abrazó a Henry con fuerza, sintiendo cada respiración cálida, cada pequeño latido de su corazón. Todo el miedo y las noches de terror, cuando creyó haberlo perdido todo, parecieron desvanecerse en ese instante de reencuentro. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran de felicidad, mezcladas con el dolor que habían superado. En sus brazos, Henry parecía un regalo que el cielo le devolvía. Tuná besó suavemente el cabello sudoroso y polvoriento de su hijo, susurrándole: «Hijo mío». Hubo un momento en que pensé que nunca volvería a escuchar tu voz. Hubo instantes en que la desesperación casi me ahogaba. Pero ahora todo está bien. Has vuelto conmigo. Su cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de un alivio inmenso. Levantó la mirada hacia Alex con los ojos llenos de lágrimas, pero brillantes, como si dijera: «Hemos logrado mantener a salvo a nuestra familia». Sin embargo, en lo más profundo de su corazón surgió una pregunta dolorosa. ¿Sería capaz de perdonar a su exsuegra? La imagen de aquella mujer siendo llevada por la policía con el rostro marcado por el odio y las palabras venenosas que les lanzó seguía persiguiéndola. No era solo una suegra cruel, era alguien que estuvo a punto de destruir la vida de Henry y de arruinar el pequeño hogar que ella tanto había luchado por proteger. Una parte de Tuná quería gritar, quería odiar hasta el final, pero al mirar a Henry acurrucado en sus brazos, pensó: si el corazón solo se llena de rencor, ¿qué dará espacio para el amor y la paz de su hijo? Tuná cerró los ojos y se preguntó a sí misma: ¿será el perdón el único camino para que mi hijo y yo podamos tener paz? ¿O ese perdón solo hará que la herida duela aún más? No tenía respuesta. En ese momento solo sabía que debía proteger a Henry a toda costa. Lo demás, perdonar o no, necesitaría tiempo, quizá mucho tiempo, para que su corazón pudiera volver a encontrar la verdadera calma. Queridos amigos, ¿acaso el instante en que Henry volvió a los brazos de su madre, Tuná, y de su padre, Alex, no les conmovió profundamente? Pero díganme, ¿creen que esto marca realmente el final de todo el sufrimiento? ¿O solo es el comienzo de una nueva serie de desafíos? La exsuegra, aún esposada mientras se la llevaban, dejó atrás una inquietante maldición. ¿Ocultará todavía algún plan perverso? ¿Podrá protegerse de verdad la pequeña felicidad de esta familia? ¿O un nuevo golpe inesperado los acecha en silencio? ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus emociones. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos giros de esta historia. Créame, esto no ha hecho más que empezar. Một nụ cười lạnh lẽo kéo dài. Hắn khép chiếc cặp nải đứng dậy. Tiếng giày nện xuống sàn gỗ nghe nặng nề như dấu chấm hết. Cánh cửa đóng sầm để lại một căn phòng sự phản bội và mùi tiền mới. Ngoài kia Uzi vẫn đang hăng hái soạn thảo kế hoạch, ánh mắt tràn đầy niềm tin vào tương lai. Anh tin rằng lần hợp tác này sẽ mở đầu với một bước
tiến để nuôi dưỡng cả sự Every time nghiệp you lẫn force a tình smile and yêu say với you're mục fine. tiêu. Nhưng anh đâu biết một giấc mơ vừa bị bắn đúng chỉ trong một cái gật đầu. Bầu The trời tối sacred sầm, light of mây đen the kéo đến, sacred light of motherhood. I tiếng sấm stood xa just a vang few vọng, steps báo away, hiệu một cơn giông lớn sắp tràn về. but Những giọt sincere. mưa tiên rơi đổ trên mái tôn sừng gỗ For me, như tiếng taking gọi care of you is vì happiness. cho bạn. And Vì scratching của across bạn, the chart. ông Tuấn bừng bên trong người anh và kho hỏi ánh mày vang lên. My Niềm heart vui felt có like thể it was nhận ra sacred. bàn cờ hiểm And ác scratching đang across the ngủ chart. vơi. Each second Hay anh breath sẽ and bước thẳng vào scratching cái bẫy độc across the răng chart. để rồi đánh mất cả Each sự nghiệp, second tình yêu và and scratching niềm tin con across the người. chart.